Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha, se ve bien? Hola Marcelo, sí, se te ve bien y se te escucha bien. Perfecto. ¿Cómo anda Sí, Juan Manuel? profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Perfecto. Bueno, Bueno, me pues alegro. estoy listo Me como alegro. para compartir pantalla, ¿no? No hay problema. A ver. Sí. Dale. Sí, Ok. perfecto. Ahí te paso, gracias, un abrazo. Gracias, nos vemos. Buenas tardes. Bueno, ven bien el PowerPoint, ¿no? Sí, profesor, perfecto. Sí, profe. Bueno, fantástico. Bueno, lo que habíamos quedado hoy, de acuerdo al cronograma, era completar un poco lo que habíamos estado dando la semana pasada, es decir, estábamos hablando de las corrientes dentro del derecho penal, estábamos hablando un poco de la evolución de la teoría del delito. La semana pasada habíamos hablado, digamos, de los comienzos, los clásicos y llegados prácticamente hasta el finalismo, y hoy tendríamos que ver rápidamente algunas cosas respecto desde el finalismo hasta las discusiones actuales, que serían las que se dan en el marco de los llamados funcionalismos. Por supuesto que en esto vuelvo a insistir en una idea básica. Es claro que al comienzo del curso el jeringoso es más difícil, que se está pasando mucha información en este tipo de paneos, tanto en la bolilla de corrientes como en la bolilla de historia. Se pasa demasiada información y entonces es muy probable que haya algún problema de comprensión. De todas maneras, insisto en la idea de que muchas de estas cosas se van repitiendo. Es decir, ahora yo casi me atrevería a, a decirles que más que nada me interesa que entiendan la secuencia, es decir, cómo se va dando la discusión en un sentido histórico, cuál es el orden de la discusión y más o menos captar cuál es la idea general de esa discusión, no un nivel de mayor detalle. ¿Por qué? Porque cuando vamos viendo cada uno de los elementos de la teoría del delito, esta evolución, digamos, se vuelve a explicar. Y se vuelve a explicar desde la perspectiva del elemento del delito concreto del que hablemos. Lo van a ver cuando hablemos de acción, lo van a ver cuando hablemos de tipicidad, de antijuridicidad, de la culpabilidad. Incluso ya vieron algo de esto cuando hablamos de la teoría de la pena, ¿no? Entonces, vamos a ir explicando en una versión simplificada esto, y después de a poco van a ir teniendo una versión, yo diría, más completa, ¿no? Partimos siempre de la idea de que la definición de delito como acción típica antijurídica y culpable es una idea que prácticamente la van a ver reproducida en cualquier manual, no importa cuál sea la orientación que tenga, pero insistir en que la distinción entre elementos, la forma en que se presentan, el contenido que se le da a cada uno es lo que varía, ¿no? En cuanto al desarrollo de la teoría del delito, digamos, retomando un poquito hacia atrás lo que habíamos dicho la semana pasada, ustedes recordarán que afirmamos en ese momento que la discusión acerca de la teoría del delito es una discusión que se comienza a dar a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es el sistema von List-von Behling, prácticamente que le da partida de nacimiento
a la discusión acerca de este esquema explicativo del delito que seguimos hoy tratando de perfeccionar y tratando de ponernos de acuerdo en cómo desarrollarlo. En este primer esquema de Zaffaroni ven cómo él hace la referencia a von Lis con su presentación de un sistema objetivo subjetivo que es del año 1890 y después las dos versiones de Belling, la de 1906 y lo que se llama sistema Lis-Belling, que es prácticamente el sistema de Belling de 1930. También Zaffaroni explica ahí cuáles serían los presupuestos de esta forma de entender las cosas. Una versión positivista, las teorías explicativas de la evolución de Spencer, de Darwin y la psicología experimental como fundamentos. Von Lis, von Belling son el nacimiento de una explicación objetiva subjetiva. Antes que esto, digamos, lo que tuvimos son los hegelianos que planteaban un sistema, digamos, inverso, un sistema subjetivo-objetivo. O sea, primero se preguntaban por la persona, después se preguntaban acerca del hecho. ¿Por qué se abandonó este sistema subjetivo-objetivo? Porque al fin y al cabo, ¿para qué me interesa estar escudriñando acerca de la persona si de pronto lo que hizo la persona no responde a lo que entiendo que es un delito? Entonces estaría haciendo un análisis absolutamente innecesario. A partir de percibir esta diferencia, es que de allí en adelante todos los sistemas básicamente se construyen en un sentido objetivo-subjetivo. Primero averiguó sobre el hecho, después averiguó sobre el individuo. Y esta lógica la vemos incluso repetida, por ejemplo, cuando vemos los esquemas complejos de tipicidad. Primero averiguo si lo que pasó se encaja con la descripción del tipo objetivo, es decir, aquello que sería el presupuesto descriptivo de en qué consistiría la conducta típica, y después veo si además se hizo con el ánimo, con el aspecto subjetivo que requería esa tipicidad objetiva. Entonces, en la evolución partimos del tipo penal, por ejemplo, esto después lo vamos a ver con más detalle, de unas concepciones que llamamos objetivas u objetivas subjetivas simples. Allí, tal vez antes podamos encontrar, a principios del siglo XIX, a Feuerbach como el autor más representativo, el primer autor que habla de delito tipo y tipo de delito. No nos enrosquemos con esto ahora, después lo vamos a ver. Lo que importa es que ustedes perciban ya que es recién en el siglo XIX que comenzamos a hablar de delito tipo y tipo de delito, comenzamos a hablar de la tipicidad, comenzamos a hablar de una estructura de análisis con un segmento objetivo y un segmento subjetivo. Esto que atraviesa también lo que fue un paralelo con, por un lado, la escuela clásica, que ya definimos la clase pasada, y el positivismo como contrapuesto de que también hablamos entonces la clase pasada. Y de allí pasamos a lo que serían las concepciones objetivas, subjetivas simples de von Lis, von Belling. Allí ven en una gráfica cómo comienzan a distinguirse en ese segmento objetivo distintos elementos y se mantiene en el elemento subjetivo la culpabilidad. Es decir, en el sistema von Lis von Belling empezamos a distinguir del lado objetivo la tipicidad y la antijuricidad y del lado subjetivo la culpabilidad. Este sistema von Lis von Belling, digamos, es objeto de críticas y evoluciones, las posiciones neocantianas, ya de más o menos la década del 30, la década del 40, y en paralelo vamos a ver que pasan otras cosas, pero allí, digamos, nace una evolución hacia un sistema más vale idealista,
de la teoría del delito. Digamos, el sistema von Lief-von Behling sería un sistema causalista, y después lo que viene es una especie de causalismo valorativo, que es este neocantismo, que tiene representantes importantes, sobre todo Mesger en los años 30, y digamos que en última instancia el funcionalismo roxiniano iría por el lado del neocantismo de Baden como una derivación, mientras que el jacobsiano sería una derivación de la escuela de Marburgo. Estos datos es simplemente para ver que tienen una raíz común, pero van por vertientes distintas, ¿no? Y eso lo vamos a ver también cuando analicemos cuál es la base de funcionamiento social que utilizan para realizar su construcción, ¿no? Las concepciones simples dan lugar al pasaje de las concepciones complejas. La última concepción objetiva simple a la que le dimos relevancia es a la de Max Mayer. Una de las cosas de las que habla Max Mayer es de la vinculación entre la tipicidad y la antijuricidad como dos elementos de la parte objetiva del tipo penal. Es decir, esos elementos, tipicidad y antijuricidad, no operan aislados, sino que operan vinculados. ¿Cómo operan vinculados? Él entiende que, digamos, si podemos predicar de una conducta que esa conducta es típica, eso nos brinda un indicio de antijuridicidad. Por eso en la gráfica ustedes ven que hay una línea pespunteada entre tipicidad y antijuridicidad. La analogía que sería es como si yo veo en el horizonte una columna de humo. Digamos, esa columna de humo sería un indicio de que ahí hay un incendio, ¿no? Entonces, si una conducta es típica, es un indicio de antijuridicidad. Esto evoluciona hacia otras construcciones en las que directamente la tipicidad implica la antijuridicidad, y en todo caso debe verificarse la existencia de algo que la niegue, lo que serían los llamados elementos negativos del tipo. Le da ese sentido a la justificación. Sigo asumiendo que estoy hablando chino básico. Si quieren preguntar algo, pregúntenlo, pero la idea sigue siendo ver cuál es la secuencia, en qué momento histórico estamos. En este mismo momento histórico también estaba en Alemania la escuela de Kiel, es decir, la escuela que hace un desarrollo que es una negación de la teoría del delito y que da los fundamentos de todo lo que sería el derecho penal del nazismo, ¿no? En este caso serían Damm y Schaffstein los autores más conocidos. Mesger es, digamos, esa cumbre del causalismo valorativo. Se comienza a hablar de un injusto causal, de la necesidad de verificación del desvalor de resultado, por un lado. Esta versión de la teoría del delito causalista valorativa de Mesger es la versión que toman los autores clásicos argentinos que habrán escuchado y escucharán citar muchísimo: Soler o Núñez. Soler, Núñez, Fontán Balestra son todos autores argentinos que sobre todo desarrollan su gran obra. Son todos autores que han hecho importantes tratados de derecho penal. De hecho, todavía yo diría que la parte general, por supuesto, ha quedado muy fuera de foco, pero todavía es muy habitual encontrarse con que se citen los análisis de parte especial de los varios tomos de los tratados de Soler,
Núñez o Fontán Balestra. Siguen siendo una herramienta todavía bastante usada en la explicación de la parte especial del derecho penal argentino. Y ha sido en todos los casos, a través de terceros, actualizada la parte especial, por lo que en realidad siguen siendo libros de consulta, ¿no? Y luego de esto viene el momento de las llamadas concepciones complejas del tipo penal. Se comienza a hablar de un tipo objetivo y de un tipo subjetivo. Se habla del injusto penal, digamos, comienza un proceso que, simplificándolo, uno podría decir, en el que lo que antes era puramente objetivo se empieza a reconocer que hay elementos subjetivos también. Y esto, por cierto, complejiza bastante en el análisis y fija las bases sobre las que se va a desarrollar después lo que llamamos el finalismo, ¿no? El autor por excelencia de la posición finalista es Hans Belzel, ¿no? Y Hans Belzel presenta su obra, su teoría de la acción finalista, a mediados de la década del 30. Belzel significa una postura totalmente contraria a todo lo demás que hasta ese momento vinimos mencionando. Utilicé a propósito la palabra idealismo para referirme al pensamiento causalista o causalista valorativo. Belzel es el primero que pone sobre la mesa la necesidad de tratar de que los conceptos del derecho penal tengan apoyo en la realidad, se tomen de la realidad. Digamos, por dar un primer ejemplo muy básico, digamos, el primer elemento del delito, la acción, para el causalismo, se ceñía a entenderlo como una pura inervación muscular, un puro movimiento. Un movimiento, digamos, carente de finalidad o motivación. Y esto les permitía aplicar ese concepto de acción, que era un concepto de acción creado, entre comillas, artificialmente por el derecho penal, a cualquier tipo de tipicidad, tanto, por ejemplo, a la tipicidad dolosa como a la culposa. Belzel dice, no, esto no es así, no es un puro querer el movimiento, sino que cada acción tiene una finalidad. Hay una voluntad dirigida a algo, en forma consciente o incluso en forma inconsciente, pero así sea, no inconsciente, subconsciente, consciente o subconsciente, pero hay una finalidad. Es un movimiento para algo, no es un movimiento por solo moverse, la acción. Y este concepto de que no es un puro moverse sin sentido, sino que es un movimiento con sentido, con finalidad, con voluntad, lo tomo de la realidad. Y, digamos, nadie se mueve por solo moverse, se mueve para algo. Entonces, Belzel hace una suerte de apelación al realismo, digamos, así como el causalismo enlazaba filosóficamente con el idealismo platónico, el finalismo enlaza filosóficamente con el realismo aristotélico. Y también se dice que hay una suerte de renacer del derecho natural en ese momento, pero básicamente es muy importante percibir que en el finalismo de Belzel hay una apelación al ontologicismo, al ser.
a tratar de respetar el ser de las cosas. De este finalismo se puede decir que hay una vertiente subjetivista que se concentra en la idea de que lo que interesa para que se verifique la existencia del injusto, es decir, de una acción típica y antijurídica, es el desvalor de acto. Entonces, digamos, Belsel presenta una estructura compleja del tipo penal con un tipo objetivo y un tipo subjetivo, un tipo objetivo en el que se describe cuál es la conducta que en el mundo real hay que verificar, cuál es el resultado que tiene que existir para que se verifique el tipo penal, y un tipo subjetivo en el que ubica al dolo, un dolo que tiene dos elementos, un elemento cognitivo y un elemento volitivo. El elemento cognitivo o de conocimiento es la necesidad de que se conozca qué cosa, el tipo objetivo, es decir, aquello que el tipo objetivo describe. Y el elemento volitivo de voluntad, que tiene que haber voluntad de realización del tipo objetivo. Cuando una conducta es dolosa, cuando hay conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo. Respecto de las estructuras previas, esto implicó que el dolo migró, como ven allí, también de nuevo con una línea punteada, migró del estrato de la culpabilidad al estrato de la tipicidad. El finalismo, entonces, en su evolución, digamos, marca dos grandes líneas. En materia del elemento A, que ven en el gráfico, es decir, la antijuridicidad, por un lado, quienes suscriben una teoría del injusto dualista y por otro lado, quienes suscriben una teoría del injusto monista. La tesis que ha tenido, digamos, mayor consenso, mayor éxito, es la tesis dualista. Simplificando, ¿qué nos dice la tesis dualista? Que para que exista injusto debe verificarse no solo disvalor de acción, sino además disvalor de resultado. La tesis del injusto monista prescinde del disvalor de resultado y se concentra exclusivamente en el disvalor de acción. Para que haya injusto, basta el disvalor de acción. ¿Qué quiere decir disvalor de acción? Quiere decir, simplificado, voluntad antinormativa. De lo que se trata para que haya injusto es de verificar una voluntad de quebrantamiento de la norma. Mientras que en la tesis dualista no alcanza solo con la voluntad de quebrantamiento de la norma, sino que tiene que haberse producido también un resultado. El resultado puede ser un resultado lesión para un bien jurídico o un resultado peligro para un bien jurídico. Pero para que haya injusto, debe haber las dos cosas. Esto, para que se entienda, digamos, una diferencia práctica, cuando se discute la punición de la tentativa, ustedes saben que el derecho penal no solo interviene cuando un delito se consuma, no solo interviene en el homicidio cuando efectivamente mato, sino que también interviene cuando intento matar y por razones ajenas a mi voluntad, la muerte no se produce. Cuando la voluntad de delinquir no logra su finalidad por motivos que le son ajenos,
hablamos de tentativa de delito. Y la tentativa de cometer un delito ya es suficiente para que haya una intervención penal. Entonces, puede intervenir naturalmente cuando hay un homicidio, pero también hay una intervención penal cuando hubo un intento no logrado de matar. ¿Cómo juega aquí esa diferencia entre teoría dualista y teoría monista del injusto? Después esto se va a ver cuando veamos todo el tema de intercrímenes, hay una bolilla para esto, se ve con mayor detalle. Pero para que ahora se perciba que no son juegos de palabras y que no da lo mismo sostener una cosa que la otra, vean lo siguiente. Cuando se discute por qué penar una tentativa, A sacó la pistola y mató a B. B está muerto. Ninguna discusión, intervención penal. A mató a B. A quiso matar a B, pero no lo logró por razones ajenas a su voluntad. ¿Y por qué lo vamos a meter dentro del derecho penal si, al fin y al cabo, A está vivo? A A no le pasó nada. Bueno, para justificar esa intervención penal, podríamos decir que básicamente hay dos teorías. Hay más, después vamos a ver que hay más. Pero básicamente ahora lo que me interesa es marcar que hay dos teorías. Una primera teoría, que llamamos objetiva, dice, bueno, la verdad que cuando A quiso matar a B y no logró matarlo, A puso en peligro un bien jurídico, la vida de B. Y razones ajenas a su voluntad impidieron que B muera. ¿Por qué voy a penarlo a A? Porque A puso en peligro un bien jurídico. El resultado entonces en este caso es un peligro. Si yo tengo en cuenta el resultado, podríamos decir, no me da lo mismo que B esté muerto que B esté vivo, aunque haya pasado el peligro de morir. Bueno, esto es lo que recoge nuestro artículo 44, cuando dice que al hecho tentado le corresponde una pena menor que al hecho consumado. Cuando dice que se reduce la escala de un tercio a la mitad. Y vamos a ver qué quiere decir esto de un tercio a la mitad. Pero en lo que interesa ahora, dentro de una teoría dualista del injusto, yo tengo que tener en cuenta el desvalor de acto, voluntad de quebrar la norma, no matarás, que tiene A, que quiere matar a B, y además tengo que tener en cuenta qué resultado efectivamente se produjo a partir de la exteriorización de esa voluntad. Si tuvo éxito, tengo un resultado lesión o daño, tengo un muerto. Si no tuvo éxito por razones ajenas a su voluntad, tuve un peligro para alguien, pero ese alguien efectivamente sigue estando vivo. Como no es lo mismo, digámoslo así, que el bien jurídico haya sido lesionado, desaparecido, que simplemente puesto en peligro, yo puedo adoptar como criterio de respuesta penal una respuesta penal menor. Hay desvalor de acción y hay desvalor de resultado, pero el desvalor de resultado dio un resultado peligro, no un resultado daño. Entonces pongo menos pena cuando el resultado es peligro que cuando el resultado es daño. Esta es la lógica. Ahora, otro modelo teórico
no es objetivo, no tiene en cuenta el peligro para el bien jurídico, sino que es subjetivo. Tiene en cuenta nada más la voluntad contranormativa, la voluntad de actuar contra el derecho. Este sería el modelo, digamos, subjetivista. No me importa el desvalor de resultado, solo me importa el desvalor de acción. Si no me interesa el desvalor de resultado, entonces la distinción que hice antes entre que el resultado sea un daño o el resultado sea un peligro no tiene sentido. Desde esta perspectiva, entonces, la tentativa no tendría que tener una pena reducida como prevé el artículo 44 del Código Penal, sino que tendría que tener la misma pena que el delito consumado. ¿Por qué? Porque la voluntad de A es igual e inalterada, es matar a B. Y no interesa si lo logra o si la intervención de una circunstancia ajena a él lo evita. ¿Se entiende esta idea? ¿Esta diferencia? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahí ven una diferencia entre una construcción y otra. Para los que están, que supongo que serán varios, estudiando Zaffaroni, me interesa simplemente ahora mencionar al pasar que el primer Zaffaroni, digamos, el Zaffaroni de su libro Teoría del Delito de 1973, o el Zaffaroni del Tratado y del Manual de los años 80, era, entre comillas, un Zaffaroni belseliano. Digamos que la teoría del delito de esos textos de Zaffaroni era una teoría del delito que respondía bastante bien al esquema de Belsel. Y si miramos qué pasaba en marco de la tipicidad, la única, digamos, corrección que introducía Zaffaroni en esa época era que para hablar de la tipicidad penal había que verificar no solo la tipicidad legal, sino la tipicidad conglobada. Introduce la idea en los 80 de la tipicidad conglobante, que es una suerte de correctivo de la tipicidad legal para poder hablar de una tipicidad penal. Cuando hablemos de tipicidad, esto se va a explicar con mayor detalle. Lo que interesa ahora es que Zaffaroni en los 80 era básicamente un esquema belseliano. Y llegamos entonces a aquello que mencionamos muy al pasar en la primera clase. Es decir, la discusión actual que se da, digamos, entre distintos modelos de funcionalismo, ¿no? En este caso, habíamos dicho, bueno, básicamente, hoy discutimos entre tres modelos funcionalistas. Un modelo funcionalista moderado, un modelo funcionalista extremo. Ambos son modelos de la dogmática alemana. El representante más importante del funcionalismo moderado es Roxin. El representante más importante del funcionalismo extremo es Jacobs. Ambos son sistemas, por decirlo de alguna forma, post-belselianos, es decir, son derivaciones del sistema finalista, uno que se mantiene dentro de un esquema dualista de injusto, Roxin, otro que es un esquema más funcional a un sistema monista, el sistema de Jacobs. Y después dijimos que tenemos nuestro propio sistema funcionalista, que es un funcionalismo reductor, que es el que representa el pensamiento de Zaffaroni, pero el pensamiento de Zaffaroni de los años 90 en adelante. El que en concreto en materia de teoría de delitos se ve expuesto por primera vez en forma integral en su Derecho Penal Parte General del año 2000 junto a Lagia y Slocar. Estos funcionalismos ya vimos que, digamos, no
no son distinciones menores las que se hacen. Adscribir a uno u otro tiene un sentido muy distinto. En la simplificación más grosera habíamos dicho, bueno, en el funcionalismo moderado todavía se sigue hablando de un derecho penal cuya función es proteger bienes jurídicos. En el funcionalismo extremo de Jacobs se habla de protección de normas, lo que explicamos ya que no significa que se prescinda del bien jurídico, sino que en todo caso el bien jurídico, digamos, ese bien socialmente reconocido como valioso y por tanto a su lesión le asignamos como consecuencia una intervención penal, así es como se daría la protección, digamos, ese bien jurídico en el funcionalismo extremo no es que se disuelva totalmente, que deje de existir, sino que se lo protege en una forma indirecta. Digamos, se protege en forma directa, ¿qué cosa? Las normas, y a través de la protección de las normas, indirectamente se protegen los bienes jurídicos. Y en el funcionalismo reductor Cefaloni decimos que simplemente lo que viene a articular la teoría del delito es un sistema desfiltrado al ejercicio de poder punitivo, tratando de mantenerlo dentro de los límites racionales propios de un Estado democrático de derecho. Cada uno de estos modelos, por supuesto, tiene una base sociológica distinta y traduce en diferencias que se dan en todos los estratos. Cuando ustedes vieron los temas vinculados a la teoría de la pena, vieron que en Roxin lo que había era un criterio mixto, un criterio en el que lo que se procuraba era atender a la vez la prevención general y la prevención especial, que esta idea de atender a la vez la prevención general y la prevención especial se hacía mediante un análisis dialéctico. Ese análisis dialéctico lo que implicaba era sencillamente que al momento de individualizar la respuesta penal, debía partirse de un criterio que atendiera a las necesidades preventivo especiales y se chequeara que eso tenía, digamos, correspondencia en términos preventivo generales. Si efectivamente esta correspondencia se daba, entonces yo podía hacer un nuevo ajuste preventivo especial y chequear de nuevo a nivel preventivo general. Y este jueguito lo iba a hacer, este ida y vuelta, este juego dialéctico entre la prevención especial y la prevención general, lo iba a hacer hasta el punto en que el criterio preventivo especial no fuera tolerable preventivo generalmente. Qué lío, ¿no? Sí, más o menos. La verdad que sí, profe. ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Por qué se lo tiene que plantear así Roxin? El tipo está alienado, está loco, le patina. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué alguien piensa una cosa tan compleja así a primera vista? Bueno, no es gratuito, tiene una explicación normativa. Los tipos penales en el Código Penal alemán no tienen mínimos. La pena no tiene mínimos. Por ejemplo, si ustedes miran el Código Penal argentino, van a ver el artículo 79 del Código Penal, el primero de la parte especial, que pena el delito de homicidio,
dice que al que matare a otro le corresponderá una pena de prisión de 8 a 25 años. La norma equivalente del Código Penal alemán diría: al que matare a otro le corresponde pena de hasta 25 años. No de 8 a 25, sino simplemente hasta 25. Entonces, simplificando el asunto, uno diría: en nuestro Código Penal, el límite de la tolerancia de la prevención general ya está establecido. ¿Cuál es? 25. No, No, 8. 8. 8. El mínimo. El mínimo combinado en abstracto, digámoslo así, sería el límite de la tolerancia preventivo general. ¿Por qué? Porque está diciendo nuestro código que no estamos dispuestos a que matar a otro tenga una pena inferior a 8. Por supuesto que podríamos discutir, ustedes podrían decir ahora, mire, si estamos viendo en la televisión todos los días que la gente se queja y dice que las penas son una risa y que hay que poner más penas, y la verdad que ¿qué me vienen a mí? 8 años no es nada, yo quiero que tenga 14 o 18 o 25. O lo quiero pasar por la máquina de picar carne porque es lo único que me provoca satisfacción, con lo que me sentiría tranquilo. No importa, es otra discusión. ¿Se entiende? Por supuesto que eso se puede discutir. Podemos discutir un rato acerca de si nos parece que la escala penal del homicidio es adecuada, la del homicidio simple. Si sigue estando bien que sea 8 a 25 años, o si queremos poner otro número. Tal vez podríamos concluir que tendríamos que poner otro número y entonces podríamos hacer una iniciativa legislativa y pedirle a nuestros legisladores, a nuestros representantes: señores, modifiquen. Nos parece que tendría que haber otro. En cualquier caso, lo que importa desde el punto de vista de la teoría de la que estamos hablando es que el espacio de juego preventivo general, preventivo especial, está mejor delimitado para quien tiene que individualizar acá, en la medida en que la pregunta acerca de cuál es el mínimo tolerable preventivo generalmente está respondida de inicio, es 8. Y si yo tuviera alguien que por las circunstancias del caso, en un homicidio simple, me pareciera que preventivo especialmente necesita menos, digamos, habría esa barrera infranqueable de la tolerancia preventivo general que me llevaría a poner 8. Y listo. Hasta ahí puedo. Digamos, juego dialéctico de prevención especial y prevención general, que tiene un sentido normativo. ¿A ustedes les parece que, por ejemplo, podríamos tener nosotros un sistema similar? Que podríamos pedirle a nuestros legisladores: queremos un código penal que solo tenga máximos, pero que no tenga mínimos. No, yo creo que no, doctor. Gabriela dice no, contundente. Para ella no. Yo creo que tampoco, porque podría ser que al no tener un mínimo, una pena tan grave como la muerte de una persona termine teniendo una pena tan simple como la de un simple hurto. Ajá. Bernardo tampoco le gusta. No podríamos, dice Leonela. A ver, ¿hay alguien al que le parece que sí? Va a ser más, creo que va a ser más corto. ¿Hay alguno que piensa que podríamos tener un sistema así? A mí me parece que habría que estudiar otros países, cómo funciona otro sistema, que tendría que analizarlo un conjunto de actores, desde las personas que se dedican a lo penal, pero también sociólogos, políticos, o sea, como podría ser, no sé. Ajá. Quedaría No te bien. cerrás. Ivana dice, habría que estudiarlo. No,
no me O sea, cierro. si la discusión es podríamos, y si en otros lugares se Claro, puede, el en el tema, nuestro también. El tema es si querríamos. o sea, el tema es que se pueda. Por ejemplo, ante un delito culposo, por ejemplo, que hay un homicidio, o sea, se mata a una persona, claramente no es algo intencional. Quizás hay otros elementos que obviamente están involucrados, entonces no se podría poner la escala máxima. O sea, no es lo mismo la intensidad, son un montón de variantes y elementos que juegan en el caso, o sea, No, de sí. un hecho, y me parece que no. A ver, sin duda que hay muchas variantes. Acá estábamos hablando en el ejemplo del homicidio simple, pero ojo, el homicidio imprudente es un tipo independiente, distinto del homicidio simple, del de los homicidios atenuados, del de los homicidios agravados, del de los homicidios preterintencionales, y cada uno tiene su propia escala. Lo que estamos hablando es que para cualquier tipo penal, y eso involucraría todos los homicidios, no implicaría cerrar las distinciones, seguiría abriendo un homicidio preterintencional, un homicidio simple, un homicidio imprudente, o sea, seguiría habiéndolos, pero lo que nos dirían ya no es 8 a 25, diría hasta 25. En un homicidio imprudente, en lugar de ser de 1 a 6, como es actualmente, sería hasta 6. Y ahí Lo que en este quitarías es simplemente el mínimo. Pero ¿Y el mínimo cómo se resolvería? Bueno, si siguiéramos la tesis alemana, parece que tendríamos que llamarlo a Roxin y decir, la verdad que tiene razón, esto está bueno, vamos a ver este juego entre prevención especial y prevención general, y va a haber que discutir cuál es el nivel de respuesta para este caso, en función de la necesidad preventivo especial, es decir, la del autor del hecho, y del otro lado la necesidad preventivo general, que es la del interés social. Y hay que conjugarlo. Y en un caso puede ser que sea 2, en otro caso puede ser que sea 3, en otro caso puede ser que sea 1, o en otro caso pueden ser 6 meses. Depende de lo que pase. ¿No? Pero bueno, es decir, es una forma, es una técnica de identificación distinta. Hay muchos que frente a este tipo de circunstancias, digamos, suelen decir, mire, no, acá no se puede, porque nosotros somos Argentina, no somos Alemania. Eso lo pueden hacer los alemanes. ¿No? Esa distinción de que nosotros somos latinoamericanos y no somos alemanes, digamos que tuvo una cierta posibilidad de no refutación práctica hasta la década del 90, porque allá por mediados de la década del 90, Paraguay llama a un reconocido penalista alemán, Jene viene a Paraguay y hace un proyecto de código penal paraguayo que es el código penal alemán en español, más o menos, y que también carece de mínimos, y es Paraguay. Y pese a que algunos vaticinaban que un desastre apocalíptico iba a acontecer en Paraguay, porque no eran Alemania y no iban a poder convivir con ese tipo de técnica legislativa, la verdad que ya llevan más de 25 años, tienen las cárceles llenas como nosotros, no hay demasiada diferencia. Y no hay demasiados problemas, porque lo que a veces habría que tratar de dejar de lado es el prejuicio. Por un lado se podría pensar, este es
el incentivo para que los garantistas hagan lo que quieran, y la verdad que se puede transformar en el incentivo para que los que se suben a la campaña de ley y orden hagan lo que quieran. Y entonces terminen midiendo muy alto la prevención general, y entonces metiendo penas altísimas siempre, porque la prevención general no se mide de 8 años. Para la prevención general de este momento son 15, son 16, son 20, y entonces las escalas penales se van para arriba. Profesor, disculpe, ¿y las Sí. cárceles en Paraguay eran como las nuestras? Porque acá estamos Las tratando de cárceles de resolver. Paraguay son latinoamericanas, sí. Ok. Son como las nuestras. O sea, estoy pensando que antes de hacer tanta reforma de pena y eso, primero empecemos con las cárceles, porque si no cualquiera va a dar, ningún sistema va a dar resultado con esas condiciones. Bueno, de eso, a ver, de eso no hay ninguna duda. O sea, yo creo que a través de todas las sucesivas, todavía pocas, pero sucesivas clases que han ido recibiendo, pienso que van empezando a captar que tratamos de poner sobre la mesa de que el asunto no se trata simplemente de modificar una norma o de ponerle un año más o un año menos a un tipo penal, sino que el problema penal pasa por otro lado, ¿no? Y que, por supuesto, que la cárcel, que como institución es una institución que está en crisis en distintos lugares del mundo por cosas muy diferentes. Está en crisis, como les mostré, con datos objetivos en Escandinavia, porque la entienden de a poco innecesaria como modalidad de respuesta. Y está crisis entre nosotros por todo lo opuesto, porque está tan absolutamente desconectada de las finalidades que normativamente se le prevén, que es imposible que se acerque siquiera un poco a cumplir con las finalidades que se presume que se buscan con mandar a alguien ahí. Y entonces es muy importante que de a poco, digamos, ustedes como futuros abogados, como futuros juristas, tal vez mañana como futuros fiscales, defensores, jueces, no sé qué harán, o investigadores, empiecen a captar la complejidad de estos fenómenos, ¿no? Y a pensar y darse cuenta cuando el discurso es un derecho penal simbólico, cuando el discurso es una administrativización del derecho penal, o cuando estamos frente a algo que realmente importa, en lo que vale la pena o no vale la pena profundizar. ¿no? Pero bueno, un tipo de discurso, digamos, un modelo funcionalista con un tipo de respuesta penal. Vieron que el otro modelo funcionalista extremo, aquel que se concentra en protección de normas más que en protección de bienes jurídicos, trabaja el tema desde la idea de la prevención general positiva. Es decir, se trata de proteger normas. Nosotros tenemos una norma que nos rige, que es no matarás, y A mata B. Y entonces, digamos, en términos comunicativos, eso pone en duda, frente al resto, que la norma siga o no siga rigiendo. Cuando A mata a B, los demás nos miramos entre nosotros y decimos, ¿cómo es esto? Acá A mató. ¿No habíamos quedado en que no se mataba? La regla no matarás, entonces, como modo de organización social, como la modalidad para que sistémicamente funcionemos bien, ¿vale o no vale? Bueno, el derecho penal, al penar a A, manda un mensaje a todo lo demás diciendo, no matarás, rige,
esto sigue valiendo. Miren lo que le pasa a A por no respetar la norma no matarás. La pena entonces, de alguna manera, se podría decir que lo que tiende es a acentuar la fidelidad hacia el derecho, el respeto por las normas. La pena tiene un efecto de satisfacción hacia los demás que dicen, ah, no, che, tranquilo, la norma sigue rigiendo. ¿Mm? Tiene un efecto educativo, guarda, mirá que si no respetas la norma, algo malo te va a pasar. Y entonces, ese es el sentido. Ese es el sentido. Claro, vieron ustedes que una norma pensada, una pena pensada de este modo, una pena cuya finalidad es recrear la confianza del conjunto social en la vigencia de la norma, es una pena que se empieza a divorciar del hecho y del autor del hecho. Es una pena que no se mide efectivamente por lo que pasó y las características de quién lo hizo, sino por la necesidad que tienen terceros, es decir, el conjunto social, de sentir satisfecha su expectativa acerca de la vigencia de la norma. Y es una cosa muy distinta. Entonces, la pena va a variar de acuerdo a la necesidad social de sentir que ha sido reafirmada la norma. Y esto lo vemos muy frecuentemente planteado. De pronto hay un hecho que no genera conmoción social, un hecho que no perturba, que no altera, que no lo sentimos como que pone en crisis la vigencia de la norma, y entonces no tenemos una expectativa general que reclame una pena alta. Si un loco mata a alguien, no pone en crisis la vigencia de la norma para los demás. Puede poner sobre la mesa la necesidad de saber, bueno, ¿cómo hacemos para tener más seguridad? ¿Cómo hacemos para tratar de que los locos no salgan con armas a matar? Pero desde el punto de vista de la vigencia de la norma, una persona que no capta, que no está en condiciones de captar la norma y de respetar la norma, no nos preocupa. Si nos preocupa a alguien que entendemos que es normal, que no tiene ese problema. Y allí nos podemos encontrar también con que, de pronto, por determinadas circunstancias, o del autor, o de la víctima, o del entorno de la víctima, o como los medios trataron la cuestión, un determinado hecho puede tener una disparada de pena enorme. Un hecho que genera una alta conmoción social necesita un chivo expiatorio. A alguien tenemos que poner preso. Y además, a ese alguien que tenemos que poner preso, le tenemos que dar con el mayor palo por la cabeza que nos sea posible. Y si nos parece que el mayor palo posible es insuficiente, entonces empezamos a poner en crisis la pena combinada en abstracto. Y empezamos a reclamar que haya más pena o que se impongan penas que no están previstas y, entre comillas, ni podrían estarlo. Por ejemplo, salimos a pedir pena de muerte, ¿no? O salimos a pedir, no sé, una prisión perpetua irrevisable, es decir, una pena que sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Porque necesito
para pensar que la norma sigue vigente, que quien la quebró sea inocuizado, desaparezca del tráfico social, desaparezca de la tierra si fuera posible. Es la única forma que me calmo. Y no importa si el hecho es realmente en sentido objetivo tan grave o no, hay algo que lo potenció. Finalmente, el otro modelo del que hablamos, el modelo reduccionista, es una teoría agnóstica y negativa de la pena. Le niega esas finalidades y dice, bueno, esto es una función, digamos, la individualización es casi una función de Cruz Roja. Vamos ahí y tratemos de poner racionalidad, humanismo, que la Constitución y los derechos humanos no se extravíen porque la gente se puso nerviosa, y vamos a tratar de dar la respuesta que un Estado democrático y social de derecho tiene que dar frente a este tipo de cosas que pasan. Es otro modelo. A ver. Yo les decía que estos modelos, no sé por qué no pasa. En un segundo no sé por qué se trabó. Ahí. Yo les decía que estos modelos básicamente responden, dice uno, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué sale esto? Bueno, porque básicamente responden a un determinado modelo de concepción del funcionamiento social. En realidad, como dice Zaffaroni, no hay ninguna teoría del delito, ninguna teoría del derecho penal que nazca en el vacío. Digamos, todas tienen una vinculación, un contexto de poder al que no pueden escapar, porque si no sería simplemente un fenómeno de alienación política, ¿no? Y entonces es la propia realidad social de los países la que de alguna manera determina la forma en la que se va a construir esa teoría penal. Esto es importante, digamos, no perderlo de vista, en el sentido de que a veces no se trata nada más que de una diferencia normativa. Recién hicimos mención a un caso de diferencia normativa, ¿no? Uno decía, bueno, miren, esta teoría tiene esta explicación porque ellos tienen esta norma. Pero a veces uno hasta puede tener la misma norma y tener el mismo código penal. Yo creo que no nos puede hacer perder de vista que Alemania no es Paraguay, o que Paraguay no es Alemania. Dicho con todo respeto por Paraguay, pero no hay ninguna duda de que responde a un patrón de país como el nuestro, inserto en un margen del mundo, con un nivel de desarrollo y de bienestar social muchísimo menor, y que por lo tanto, aunque tenga la misma norma, no tiene la misma realidad social, porque la verdad es que la norma no cambia la realidad social. Digamos, ese elemento mágico que se pretende que cambie la norma y cambie la realidad, no es así. Digamos, cambiar la realidad es algo mucho más difícil que simplemente cambiar una norma. Se requiere un trabajo mucho mayor. Por eso vemos como sistemáticamente, aunque haya un gran disciplinamiento en nuestro Parlamento,
y al reclamo administrativo levanten la mano sistemáticamente, salen leyes que no cambian nada. Esto no quiere decir que a veces no salgan algunas que sí cambian, pero en muchos casos, hablando de lo penal por lo menos, salen leyes que no cambian nada. Entonces, esto no se puede perder de vista. Hay una realidad social que de alguna manera no podemos ignorar. Si no, es volver a caer en el idealismo. La idea de que no podemos olvidarnos, no podemos hacer de cuenta que somos Alemania, porque no somos Alemania. Y por más que quiera traer la teoría y el análisis de esa sociedad para acá, pues que no lo soy. No soy Alemania, ni soy Suecia, ni soy Noruega, ni soy Dinamarca, y entonces por eso me la paso construyendo cárceles y no cerrando cárceles y transformándolas en hoteles. Esta es la realidad. Y puedo ser alienado y negarla, o puedo hacerme cargo. Y si me hago cargo, entonces tengo que marcar diferencia. No puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, idea número 1, digamos, ninguna teoría penal se crea en el vacío. Las teorías penales responden a un determinado modelo, concepto de poder, de funcionamiento social, y si no, son alienación pura. Segundo dato, entonces, el sentido que tiene una determinada construcción es lógico dentro de una determinada explicación de funcionamiento del mundo. ¿Y quién tiene razón? Dígame, ¿por qué nos complica la vida? Le pagan por complicarnos. No tiene capacidad de simplificarlo. ¿Es el alienado que dice que puede haber alienados? No, lo que pasa es que hay distintos modelos explicativos que en realidad uno no puede decir que uno es verdadero y el otro es falso, por lo menos una explicación desde el punto de vista sociológico. Digamos, desde el punto de vista sociológico, digamos, tanto es válido una concepción sistémica como una concepción conflictivista de la sociedad. Se va a decir que normalmente la concepción sistémica tiene algunos problemas para explicar los datos de dinámica, mientras que una concepción conflictivista va a tener problemas para explicar los datos de permanencia, los signos de permanencia social. Pero ninguna de las dos podemos testearla así como algo empíricamente verificable. Es claro que para la sociología los datos empíricos son centrales. Y la concepción de una sociedad, ya sea sistémica o sea conflictivista, básicamente se podría decir que es simplemente un marco teórico explicativo. Cuando hablo de sistémico y conflictivista, es como si yo estoy hablando del armario, ¿no? El armario en el que se ponen las copas, los vasos, las tazas, y bueno, lo importante de las concepciones post-belselianas, es decir, lo importante de la concepción funcionalista moderada y la concepción funcionalista extrema, es que aquel legado de Belsel, de abandono de una posición idealista pura, de rechazo del dato que provee la realidad, se mantiene. Es decir, son dos construcciones, digamos, con un altísimo nivel de desarrollo técnico, que incorporan bases sociológicas
para su estructuración. Y por lo tanto, no aíslan al derecho penal de la realidad. Ahora, lo que dice Zaffaroni es que estas dos construcciones, en realidad lo que hacen es priorizar el marco teórico, de alguna manera priorizar el armario por sobre lo que ponemos dentro del armario, que son las tazas, los vasos, las copas. ¿Mm? Entonces, esto, ¿dónde lo encuentra? Dice, bueno, hay un rasgo acentuado de preocuparse por el armario y no por el contenido, cuando prescinden de darle trascendencia privilegiada al principal dato social acerca del poder punitivo. Y el principal dato social acerca del poder punitivo es su extrema selectividad. Entonces, si yo prescindo de la selectividad, estoy prescindiendo en el análisis del principal dato que socialmente me otorga el ejercicio del poder punitivo. El poder punitivo no se reparte entre todos de igual manera. No hay igualdad. Hay gente que es más vulnerable y hay gente que es menos vulnerable. El sistema penal elige, selecciona casos. Y en realidad termina seleccionando casos que no son los casos más graves, más importantes, sino simplemente aquellos casos que es más sencillo solucionar. La delincuencia más torpe. ¿Qué es lo que llena nuestras cárceles de presos? La flagrancia. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de investigación de lo que no es flagrante es malísima. Lo que no es flagrante o cuasi flagrante difícilmente prospera. Y si prospera, difícilmente prospera con alguien preso. Entonces, este es un dato que no se puede ignorar. Desde esta perspectiva, justificando la necesidad de una mirada desde esta parte del mundo, Zaffaroni dice que en un mundo, digamos, poco industrializado, como son nuestros países, digamos que el derecho penal tiene algunas cosas que no puede dejar de lado. La primera sería que el derecho penal no puede abjurar de los puentes con la realidad, que esta fue la gran contribución de Belzel. En segundo lugar, que debe consolidarse, dice Zaffaroni, teóricamente, sin apelar a una legitimación del poder punitivo que los datos sociales demuelen. Blanco sobre negro. No puedo legitimar al poder punitivo haciendo de cuenta que es justo e igualitario, porque no es. Y porque la realidad te lo muestra. Y la única manera que lo ignores es porque te pones ciego a propósito. Y resolver y actuar y construir un modelo teórico que no tenga en cuenta esto, bueno, eso es un error grosero. Entonces, hay una suerte allí, dice él, de una encrucijada difícil, ¿no? Por un lado, uno podría seguir encantado con los desarrollos teóricos fantásticos que se hacen en el mundo industrializado para esas sociedades privilegiadas,
pero que en realidad no dan soluciones que tengan en cuenta nuestra realidad, y entonces, por otro lado, hay que hacer un esfuerzo enorme de sustitución, ¿no? De crear nuestra propia mirada. Y por último, digamos, él dice, la tercera cuestión sería que el derecho penal de nuestros países tampoco tiene que, en ese sentido, despreciar aquello, sino en todo caso debe asimilar y utilizar lo que le sirve, adaptándolo del mejor modo. Son tres condiciones que él asume que son difíciles de armonizar, pero que ese sería el objetivo. Esta imagen termina abajo con un cuadrito, una imagen que dice sistémicos conflictivistas y una pregunta acerca del poder punitivo. Lo que se pretende allí graficar es la idea que hay una visión contrapuesta entre sistémicos y conflictivistas, y que esa visión contrapuesta entre sistémicos y conflictivistas hace que tengan una mirada distinta acerca de cuál es el rol que juegan respecto del poder punitivo. También en esta misma imagen ustedes tienen, más completo que lo que vieron la semana pasada, la incorporación de cuáles serían los modelos sociológicos que se siguen cada uno, ¿no? El funcionalismo moderado sigue la sociología funcionalista de Estados Unidos, Merton y Parsons, sobre todo Parsons, y en Alemania la sociología del riesgo de Ulrich Beck. El funcionalismo extremo sigue la explicación sociológica sistémica de Luhmann, aunque en el pensamiento de Jacob hay mucho de Hegel, y el funcionalismo reduccionista de Zaffaroni es tributario de la sociología del poder de Michel Foucault. Esto es, digamos, la simplificación básica de la concepción del poder que tiene cada uno de estos esquemas por detrás. Reducido a una mirada entre sistémicos y conflictivistas, digamos, se suele entender que los sistémicos son más bien organicistas y se suele tildar a los conflictivistas más bien de marxistas. En realidad no es tan así, tan extremo ni en uno ni en otro caso. Para un sistémico, y esto es una explicación de súper trazo grueso, para un sistémico la sociedad sería una unidad que se presenta justamente como un sistema, es decir, es como un conjunto que abarca todas sus partes, las relaciones entre estas partes y las relaciones de este conjunto con el mundo exterior. ¿Qué es lo que se busca dentro de una mirada sistémica? El logro de la armonía. Lograr la armonía del funcionamiento del sistema. ¿Qué es lo que se procura lograr? Que haya estabilidad dentro del sistema, lo que se logra por el cumplimiento de funciones sociales que son benéficas. Esto es una forma de las cosas que, como les mencionaba hace un rato, tiene, por decirlo de algún modo, algunas dificultades para explicar la dinámica social. La verdad es que parece más que toma una foto de un determinado momento que percibe cuál es la dinámica con la que las cosas fluyen, como daría una filmación, digamos, ¿no? Uno de los representantes más importantes del funcionalismo sistémico en Alemania fue Niklas Luhmann. También en un trazo grosero, para Luhmann, las personas que serían subsistemas que le formulan demandas al sistema. Y el sistema lo que trata de hacer es de mantenerse en equilibrio, y lo logra en la medida en que tiene capacidad para dar respuesta. Entonces, para lograr este equilibrio, digamos que el sistema lo que tiene que tratar es de generar o de provocar consenso. De alguna manera tiene que dar una respuesta que deje a todos tranquilos, que los ordene.
que el sistema funcione. ¿No? Entonces, imaginemos que estamos en el mundo prepandémico, que parece que quedó allá hace tan lejos y hace tanto tiempo, este año y medio que nos parece infinito, ¿no? Y entonces todavía estábamos en el mundo de la globalización, de la hiperconectividad, donde podíamos ir a Ezeiza y conectarnos con cualquier parte del mundo en cualquier momento, ¿no? Y que teníamos muchas compañías con muchos destinos que nos podrían llevar a aquello que era nuestro sueño vacacional. Bien. Entonces, todos los que concurren a Ezeiza, todos los que concurren a Aeroparque, van con la idea de que se quieren subir a un avión que rápidamente los lleve para que comiencen sus vacaciones. Cada uno tiene una expectativa de ir a un determinado lugar. Y entonces el sistema de transporte aéreo tiene que articularse, organizarse de un modo de tratar de que todos esos que concurren estén todos, digamos, satisfechos con el funcionamiento del servicio. Para esto tienen que organizarse salidas con horarios, compañías y destinos. ¿Por qué? Porque no tenemos una cantidad de aviones suficiente para que vayan haciendo la cola y cada uno que pase diga, yo quiero ir a Nueva York, listo, sale su avión para Nueva York. El que viene atrás, yo quiero irme a París, listo, ahí está el avión a París. No, yo quiero irme a El Cairo, listo, el avión al Cairo. No. Y entonces tenemos que crear un sistema que normalice expectativa. Todos los que van para Nueva York, bueno, van a salir con el vuelo de Aerolíneas Argentinas a las 23:30. Yo quiero a las 4 de la tarde. No, no hay. Es a las 23:30. Nos organizamos y entonces todos van a poder ir a Nueva York, pero tienen que ir esa hora, por esa compañía. Entonces, en la medida en que logramos dar respuesta, tomándonos algunas licencias que obviamente no alteren la idea básica. Hay un montón de gente que irá a Nueva York y la voy a llevar. Voy a organizar el mejor modo de llevarla, y satisfago la expectativa. Entonces, a la medida que esto lo hago, digamos, normalizo la demanda, organizo rutas, horarios y compañías, el sistema de transporte aéreo funciona. Se presta el servicio de transporte. Y entonces, digamos, están todos contentos. El sistema de transporte aéreo funciona. Bueno, ¿qué pasa con el poder punitivo? Bueno, el poder punitivo también tiene que provocar consenso. Lo mismo que el sistema de transporte aéreo. ¿Cuál es la función que tiene el poder punitivo dentro de este modelo sistémico? Renormalizar situaciones que se han desnormalizado y en realidad poca relevancia tiene si al hacerlo con eso se está previniendo futuras conductas o no. Digamos, si la gente cree que sí, aunque no lo haga, listo, hay consenso y el sistema se reequilibra. Tengo un hecho grave. Tengo a la gente alterada. Doy una respuesta. Encontré a alguien y le pego un enorme palo por la cabeza. No encontré a nadie y mando una ley de modificación del código para que se queden tranquilos. ¿Van a dejar de pasar esos hechos? No, van a seguir matando gente igual. No importa. Si todos se quedaron tranquilos, o porque le pegué un enorme palo en la cabeza a alguien, o porque modifiqué el código, listo, el sistema funcionó. Se reequilibró el sistema. Hay consenso, todos están tranquilos. Esto funciona. En ese sentido se puede decir que la posición sistémica o la postura sistémica es una postura que legitima al poder
punitivo. ¿Por qué? Porque le da un valor positivo. ¿Cuál es ese valor positivo? Que provoca o que refuerza el equilibrio, que genera consenso. Esta entonces es una forma de ver las cosas. Es la forma de ver las cosas que está detrás del funcionalismo moderado y del funcionalismo extremo. ¿Qué nos dice la mirada conflictivista? Que la sociedad es una multiplicidad de grupos que interaccionan en relaciones de conflicto y de cooperación. Y lo que se produce de vez en cuando, que son una suerte de armisticios conforme a reglas comunes de resolución, que hace que funcionemos, que no nos disolvamos, sino que funcionemos como sociedad, aun cuando somos una sociedad que no la pretendemos como un mecanismo de relojería perfecto, sino como grupos con intereses que están en conflicto y que, digamos, fijan reglas de cooperación que evitan la disolución. Esto, por supuesto, tiene, como decía, el problema inverso. Tiene ventajas para la explicación de la dinámica, tiene desventajas para la explicación de lo permanente, de lo supuestamente estable o inalterable. Un teórico del conflictivismo es George Fuld. ¿Qué dice Fuld? Fuld es un teórico del conflicto grupal. Lo que él pone sobre la mesa es que la sociedad está configurada por grupos de intereses. Estos grupos de intereses compiten entre sí. La competencia entre sí genera, por ejemplo, un refuerzo de la solidaridad interna dentro del grupo de pertenencia, y la sociedad se desarrolla a partir de la dinámica de esta conflictividad. ¿Cómo se obtiene el orden social? Bueno, porque se fijan un conjunto de reglas que ajustan y equilibran los reclamos que le hacen al Estado los distintos grupos que lo integran, en una forma que, insisto, es dinámica. Zaffaroni dice: ¿son los sistémicos reaccionarios y los conflictivistas progresistas? Dice, no. La verdad que no. Es un etiquetamiento que no responde a la realidad. Al menos no en forma rotunda. Entonces, lejos del progresismo, tuvimos un modelo conflictivista de ultraderecha como fue el nazismo, que se construía a partir de una dinámica social de la lucha de razas. El marxismo, del otro lado, también es un modelo conflictivista, en el que la lucha de clases es el motor de los grandes cambios sociales. Digamos, y cuando no hay conciliación, esto se supera, digamos, la contradicción, la conflictividad se supera mediante la destrucción dialéctica del opuesto. Está la revolución y se establece un nuevo orden. Pero el conflictivismo no es solo marxista, no es solo de izquierda, no es progresista, sino que hay distintos tipos de conflictivismo. Y también hay un conflictivismo liberal, es decir, muchos conflictos no se referencian a una clase social, digamos, no se trata de una distinción de sustrato económico, sino que responden a otro factor de aglutinamiento de los actores sociales. Por ejemplo, políticos, y se organizan los partidos políticos, culturales, y vemos las distintas religiones, y por supuesto también hay intereses económicos y hay intereses personales. La idea de base es que no hay contradicciones inconciliables o antagónicas, sino que los conflictos están en perpetua transformación. ¿Mm? Que hay una continuidad en esto. Por supuesto que en este esquema no hay un papel legitimador del poder punitivo similar al del modelo sistémico. En todo caso, hay un modelo racionalizador del poder
punitivo en este tipo de casos, ¿no? Y bueno, estamos ya en horario y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre esto que vimos hoy. Profe, en realidad tengo una inquietud respecto a un trabajo práctico que hay en el campus, con fecha de entrega el día 14. Sí. Ese es actual, o sea, es para hacerlo este cuatrimestre. Claro, sí, ese trabajo es nuevo. Perfecto, perfecto. Gracias. El trabajo es nuevo. A ver, más que un trabajo práctico, es casi hacerles hacer una pequeña guía de estudio de algo de lo que vieron, ¿no? Esa es la idea. Y entonces vamos a recibir los trabajos, se va a ver más o menos qué contestaron, y eso también nos va a permitir poder dar una respuesta personalizada donde vemos algún error. Cuando vemos que alguien, al hacer la tarea, no comprendió adecuadamente el tema, nos da la oportunidad de corregirlo. Y de corregirlo antes de tener que hacer la evaluación parcial, donde probablemente se incluyan preguntas similares a aquello que se les pone para que hagan la guía. Así que es eso. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa? Alejandra. El parcial es presencial, ¿no? No te escuché, perdón. Sí, el parcial es presencial. El parcial es presencial escrito. Bien, gracias. Bueno, listo. Señores, bueno, buenas tardes a todos, Nos vemos. Doctor, una consulta, ¿se utilizará el código en el examen o no? No, no se usa código. Bien, doctor. No, porque no hacemos preguntas que sean, transcríbame el código. Doctor. Sí. Y para aquellos que estamos exceptuados de rendir en forma presencial, ¿ya se sabe cómo va a ser el examen? Primero, para poder delinear cómo lo vamos a hacer, tengo que ver que me notifiquen cuántos son los que están exceptuados de hacerlo en forma presencial. Porque si son muy, muy poquitos, uno puede hacer algo, pero si son no tan poquitos, vamos a tener que implementar alguna otra modalidad. Bien. Ok. Gracias. ¿Algo más? Chao, profe. Muy bien. Buenas tardes a todos. Chao, profe. Dale, hasta luego. Gracias, Doc. Buenas tardes.